Lo que nos atañe el día de hoy son las pruebas a los cables de potencia. Como ustedes conocerán, existen muchas pruebas a las cuales le aplican a los cables, mas sin embargo vamos a hablar de las últimas que están ahorita en la vanguardia. Podemos hablar en cuanto a pruebas de corriente directa, como lo es la resistencia de aislamiento y las de alto potencial o high pot que conocíamos anteriormente, pero ahorita lo que está en el boom y lo que se está solicitando son pruebas en corriente alterna, y entre ellas vamos a hablar de las pruebas de corriente alterna de VLF o Very Low Frequency, tangente delta para conocer la integridad del conductor, y descargas parciales por último para conocer el diagnóstico de todo el elemento, ¿no? Como ya me presentaron, soy el ingeniero Francisco Sandoval, me desempeño en Oropesa Ingenieros en el área de servicios y mantenimiento, y vamos a comenzar en materia. Vamos a ver los conceptos básicos del conductor eléctrico. Posterior nos vamos a trasladar hacia la prueba de VLF, la prueba de tangente delta y la prueba de descargas parciales. Dentro de los conceptos básicos vamos a ver los cables de media tensión, los problemas típicos por lo cual estamos probándolos o queremos probarlos, las causas principales de envejecimiento del conductor y los mantenimientos al sistema de cable. Posterior nos pasamos a la prueba VLF, donde vamos a ver la definición de la misma prueba, los parámetros importantes a tomar en consideración para realizarla y las normas aplicables y los valores de referencia. Vamos a seguir con tangente delta, donde vemos la definición, principios de operación, criterios y normas aplicables, y al final terminamos con descargas parciales. Vamos a ver la definición, los parámetros importantes, los principios de operación de la onda con la cual medimos la descarga parcial y el equipo, y las experiencias en campo para que se lleven algo de experiencias, ¿verdad? Comenzando con los cables de media tensión o los cables de potencial, vamos a ver los clasificados desde 5 a 35 kV, que son los que le aplica la prueba de VLF y las demás que mencioné en este momento. Dice por ahí, el cable está compuesto de un conductor concéntrico, una pantalla semiconductora interna, un aislamiento, ya sea EP o XLP u otros tantos tipos de aislamientos que existen, papel aceite o demás, una pantalla semiconductora externa, la pantalla metálica o malla de tierras que todos conocemos, y la cubierta general. Lo que en sí la prueba quiere realizar o nos quiere diagnosticar es que entre el conductor y el exterior de nuestro conductor o nuestro sistema aterrizado no existe una falla. Las principales pruebas, que es lo de VLF, nos van a decir si nos va a durar el tiempo en el cual el fabricante consideró que no iba a fallar el conductor, el tiempo de vida. La posterior, que es la prueba tangente delta, nos va a dar el envejecimiento del cable en el tiempo, con respecto a cómo inició, con respecto a cómo va a terminar. Y al final, la prueba de descargas parciales nos va a identificar los puntos débiles en mi aislamiento, mis conectores, mis terminales incluso, y todo mi sistema, para que pueda yo atacar esos puntos débiles y darle o prolongarle la vida útil a mi conductor o a mi sistema de media tensión. Viendo el cable como tal, nosotros conocemos el cable de punta a punta, pero este cable, más que un cable, es un sistema en el cual tenemos terminales o conos de alivio que regularmente conocemos, empalmes, y como un todo, el cable de media tensión con su aislamiento, y como ya vimos anteriormente, su chaqueta, su semiconductora, su aislamiento y su pantalla. Vemos por aquí los principales problemas que se dan en los cables, siendo en las terminales. Regularmente los principales problemas que vamos a encontrar ahora en la actualidad son de mano de obra, de malas ejecuciones, de malas conexiones, o inclusive de puntos flojos que van a deteriorar mi conductor, ingreso de humedad en malos sellados. Anteriormente se daban problemas en el conductor mismo por su aislamiento o por su construcción. Ahora con las nuevas tecnologías para extruir el aislamiento, estamos evitando todos esos problemas, pero cuando se instalan en campo hay que tener ciertas consideraciones para el mismo, ¿no? Vemos por aquí que la más común de las fallas en la instalación es la curva o el radio de curvatura que le damos al conductor cuando lo instalamos. Incluso la tensión de jalado para cuando se instala el conductor, eso llega a romper o a delaminar el aislamiento, y entonces se crean puntos débiles. Al final también, cuando hacemos las terminaciones, las terminales, los empalmes y demás elementos que conforman mi sistema, le estamos agregando puntos débiles a mi conductor, que ya de por sí, con el paso del tiempo, se va a venir degradando.
Ahora, si no se sellan, se realiza el ingreso de humedad, el cual va a crear arborescencias acuosas. Posteriormente, estas arborescencias acuosas van a ser arborescencias eléctricas y van a conceder una falla, ¿no? Los principales problemas, como lo vimos en los problemas locales: empalmes malos o malos elaborados, terminales mal elaboradas o fallas por obra civil, cualquier falla mecánica del mismo conductor, conexiones, desconexiones y demás. Los problemas globales o integrales de un conductor los vamos a encontrar en su envejecimiento. Primero, mientras el conductor no es bien sellado en sus empalmes, sus terminales o sus finales, vamos a encontrar que va a comenzar a ingresar humedad en el aislamiento. Esta humedad, con el paso de los años, crea arborescencias acuosas, las cuales es un crecimiento lento y dura años para crecer. Mas, sin embargo, de las arborescencias acuosas, posteriormente vamos a encontrar arborescencias eléctricas, y esas arborescencias eléctricas duran días, en que pasan de ser una acuosa, una eléctrica, a una falla. Entonces nos vamos a concentrar en las arborescencias acuosas, que son las que tenemos que detectar a tiempo porque tenemos más campo de acción. Las eléctricas es muy difícil encontrarlas en un conductor, puesto que, como les comenté, duran días en cuanto se convierte en una falla, ¿no? Como íbamos comentándolo, aquí está la arborescencia acuosa y acá está la arborescencia eléctrica. Para la acuosa años y para la eléctrica días. Entonces nos enfocamos en la acuosa, como comentamos. Una vez que vimos las principales formas de degradación del conductor, en conceptos básicos vemos por aquí, dice: una vez conocidos los mecanismos de falla, ahora vamos a establecer una estrategia para incrementar la confiabilidad y extender la vida útil de nuestro sistema de cables. ¿Cómo empieza? Con unas pruebas de puesta en servicio o de puesta en marcha que nos solicitan, ¿verdad? Un mantenimiento predictivo, y terminaría con el reemplazo de los componentes del sistema de cables. Pruebas de inicio, que serían las pruebas de BLF o alto potencial en corriente alterna muy baja frecuencia. El mantenimiento predictivo, que sería con pruebas de tangente delta para poder nosotros determinar el envejecimiento de nuestro conductor. Si vemos que nuestro conductor está envejecido, entonces hacemos pruebas de descargas parciales para determinar qué punto de mi conductor o de mi sistema o de mis terminales está dañado o está envejeciendo, y hacer el reemplazo a tiempo antes de que suceda una falla. Los métodos, como ya los comentamos, y lo que buscan, la prueba de BLF, que es la que vamos a comentar aquí, dice: no requiere interpretación de resultados. Esta prueba es un pasa o no pasa, es decir, soportó la tensión de prueba durante el tiempo de prueba a una corriente constante. Si la respuesta es sí, entonces pasa. Si no soportó la tensión de prueba y rompió, no pasa. Si soportó la tensión de prueba, mas sin embargo la corriente no fue constante y fue siempre en incremento, no pasa tampoco. Hay que investigar cuál es el detalle que tiene mi conductor. Regularmente estas pruebas se hacen al inicio de la vida útil del conductor, durante su instalación, en fábrica para la aceptación, y en periodos de mantenimiento de 3 a 5 años, que esa es la prueba. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que si esta prueba no la pasa durante el mantenimiento o durante nuestro puesta en marcha, entonces no tenemos por qué tener ese conductor ahí con posible falla para posteriores eventos. Y los métodos predictivos que tenemos, como lo son tangente delta y descargas parciales, se requiere interpretación de los resultados, es decir, ahora sí los valores que obtenemos requerimos interpretarlos y tener conocimiento de la materia. Se busca evaluar las condiciones del cable sin causar fallas. Cuando acá arriba estábamos tratando de causar una falla, si la hubiese incipiente, acá abajo en los métodos predictivos no queremos causar esa falla ni crecerla. Entonces eso es lo que diferencia un método del otro. Entrando directamente en materia, ya con la prueba de BLF o de Very Low Frequency en alto potencial de corriente alterna, vemos el método o punto de conexión de este equipo. Vamos a determinar qué es lo que hace la prueba o qué es lo que significa. Comentamos anteriormente, es una prueba de puesta en servicio o aceptación. Esta prueba se realiza en campo, dice, después de la instalación de un cable y antes de que sea puesto en servicio. Debe de incluir empalmes, terminales, junction, conectores, derivadores, todo mi sistema,
porque no estoy evaluando solamente el conductor ya fue probado en fábrica, tal cual, a un potencial mayor que el que vamos a probar nosotros. Nosotros vamos a probar todo el sistema, desde la terminal hasta donde llega a conectarse al transformador, ¿verdad? Todos los accesorios. Es una prueba que también se realiza de mantenimiento, como habíamos comentado anteriormente, y es recomendada a los 3 o 5 años de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un conductor que tiene 3 a 5 años de servicio, el cual no conozco su integridad física, y le realizo esta prueba y llega a fallar durante el ensayo, mi prueba BLF no ocasionó la ruptura ya estaba ahí incipiente, mas sin embargo con la tensión de operación nominal no se iba a determinar esa ruptura, pero en cualquier sobretensión, por un rayo, por un cortocircuito en otro sistema, iba a ocasionarse esa ruptura y sacándome de servicio. Entonces lo que queremos hacer con esta prueba es evitar esos fallos y hacer los fallos mientras estamos programando libranza, ¿no? Mi circuito de conexión que tenemos aquí, la conexión al cable de alta tensión y la conexión a la pantalla de tierras. Aquí tenemos el equipo y al final podremos hacer un ejemplo de la realización de una prueba de tangente delta o de BLF si ustedes lo desean. Como comentamos anteriormente, ¿qué es la prueba de BLF? Quiere decir Very Low Frequency o muy baja frecuencia. El objetivo de la prueba es incrementar la confiabilidad del sistema del cable, acelerar el tiempo de conversión en falla de los defectos o puntos débiles críticos en el cable y sus accesorios. ¿Cuándo se realiza? Durante un paro programado, bajo condiciones controladas. Es importante saber que mi equipo es una condición controlada, tengo una potencia que me da mi equipo, y cuando tenemos una falla durante una operación no es una situación controlada, se puede ir al cortocircuito máximo y dañarme otros equipos o elementos aledaños a mi conductor. Entonces queremos aislar el conductor cuando hacemos la prueba de BLF y controlar mi potencial aplicado, ¿verdad? Dice, a niveles de energía reducidos, por lo tanto evitando daños colaterales. Parámetros importantes de la prueba. Esta prueba se puede realizar en ondas de corriente alterna de forma cosenoidal o senoidal. Dice, es una tensión aplicada y el tiempo de prueba es un punto relevante que vamos a nosotros ver más adelante. ¿Cuál es el tiempo de prueba indicado para saber que mi cable es confiable o tener la mejor certidumbre para poder determinar que ese cable es confiable? Y el punto 4 dice la capacitancia de prueba versus la frecuencia. Las normatividades ahorita indican que la prueba se realice a 0.1 Hz. Entonces, si yo tengo un cable muy grande o muy largo, con elementos terminales y conectores y empalmes muy grandes, la capacitancia va a crecer y entonces mi frecuencia con un equipo de bajo rango no voy a poder dar una frecuencia de 0.1 Hz para poder probar todo ese sistema de cables. Entonces es importante este punto. Vemos aquí de la norma extraídos de un estándar del IEEE los valores de prueba recomendados para las diferentes ondas, como comentamos, la senoidal y la coseno rectangular. Por ejemplo, el sistema que nosotros manejamos en Guadalajara es de 25 kV en rango de fase a fase. Cuando estábamos hablando nosotros de aceptación, tenemos un voltaje pico de 45 kV inyectados en una onda senoidal y un voltaje pico o RMS de 45 kV en una onda coseno rectangular. Estas son las formas de ondas que están o existen en el mercado para la prueba de BLF, ¿no? Y así para 15 y para 35 kV. Pueden ser para aceptación o para mantenimiento. Vemos cómo decrecen los valores en función de que sean de mantenimiento. Existe otro renglón o otra parte de la tabla que dice pruebas de instalación y también tiene sus consideraciones. La norma es, o el estándar es el IEEE 400.2 y estas son para las diferentes formas de onda. Bueno, pues entramos ahora sí para definir nuestro tiempo. ¿Cuál es el tiempo recomendado de realizar la prueba? Muchos dicen 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos marca la normatividad o el estándar. Lo que nos marca es que por lo menos en nuestro ensayo debemos cumplir 180 ciclos. Es decir, para yo cumplir 180 ciclos con una onda de 0.1 Hz, con una frecuencia de 0.1 Hz, estaría teniendo
un ciclo cada 10 segundos. Entonces, basta con multiplicar esos ciclos para poder obtener el tiempo mínimo de prueba para esos 180 ciclos, que serían 30 minutos. Eso nos da una certidumbre del 75%, es decir, si yo pruebo un cable con BLF durante 30 minutos a su potencial que marca la tabla del IEEE 400.2, durante 30 minutos tendría una certidumbre del 75% de que ese conductor en 10 o 12 años que marca la operación no va a fallar. Y posterior a eso, los próximos 30 minutos que hacen la hora me darían la certidumbre del 25% más. Es decir, 100% en una hora de una prueba o un ensayo BLF para los conductores en media tensión. ¿Qué voy a determinar o qué encuentro con esta prueba BLF? Encuentro fallas en terminales, arborescencias acuosas, fallas en empalmes, puntos débiles en el conductor, si los hubiera, y mano de obra deficiente, es decir, impurezas y demás. ¿Cómo los voy a encontrar? Se me va a representar como un incremento en la corriente de fuga o como una ruptura directamente a tierra, ¿no? Dice por ahí que todos tenemos la tendencia a preguntar, ¿esta prueba me va a dañar mi conductor? ¿Esta prueba me hace crecer las fallas que tenga o que pueda tener mi conductor? ¿Es dañina? Bueno, pues aquí están las respuestas. Dice por ahí, ¿qué sucede en el aislamiento del cable durante la prueba BLF? Dice, en cables con aislamiento XLP envejecidos en servicio, las arborescencias acuosas o ingresos de humedad en el aislamiento de dimensiones críticas se convertirán en arborescencias eléctricas. Y ya vimos que arborescencias eléctricas son muy rápido para que entren a falla, lo cual causará una falla durante la prueba. Eso es lo que queremos realmente. Cuando estamos haciendo un ensayo queremos que las fallas salgan durante la prueba, que no se vayan o que no se queden incipientes en el conductor para que posterior a la prueba vayan a fallar, ¿verdad? Hay que ver la diferencia o tabular si queremos que falle durante condiciones de prueba o que falle en condiciones de servicio, lo que sería mucho más costoso para mi operación. Dice, en los empalmes y terminales, las capas de materiales dieléctricos y semiconductores crecerán o crearán divisores de corriente, de voltaje capacitivos, los cuales en el caso, huecos o bolsas de aire entre estas capas, iniciarán actividades de descargas parciales. Si la descarga parcial es lo suficientemente grave, el accesorio fallará durante la prueba. Eso pasará en los empalmes y en las terminales. Dice, la prueba de BLF no es destructiva en el sentido de que no causa daño adicional al cable. Si una falla se da durante la prueba de BLF, significa que el sistema de cable tenía un punto débil que tarde o temprano se convertiría en una falla durante el servicio. Esto aplica para las condiciones de mantenimiento y de puesta en marcha. Y vemos las normativas como final de este tema de BLF, donde nos vamos a dar cuenta las diferentes normativas o estándares, lo que nos marcan para la forma de onda de aplicación para la prueba BLF, los rangos de frecuencia para probar mi conductor, las veces la tensión nominal que debo de aplicar para probar mi conductor y la duración del ensayo. Entonces aquí es donde vemos en las diferentes cómo tienen diferentes tiempos para ejecución, más sin embargo ya vimos por qué sale 30 o 60 minutos, ¿verdad? Y por último, vemos los diferentes equipos BLF, ya sea senoidales o coseno rectangular. En este caso traemos un senoidal nosotros aquí para que lo conozcan, y son las diferentes tecnologías que existen. Entramos en el segundo tema, que es tangente delta. Ya vimos que la prueba BLF es una prueba de aceptación, una prueba donde queremos causar una ruptura, donde si hay algún punto débil lo vamos a hacer que quiebre y donde nos vamos a dar cuenta si mi conductor pasa o no pasa. En este caso, a diferencia de la prueba de aceptación de BLF, vamos a entrar a tangente delta, la cual es una prueba de diagnóstico, es decir, no vamos a querer romper nuestro aislamiento. Lo que queremos es determinar si está envejecido o no, o si conserva las condiciones de cuando se instaló. Los cables de potencia en media tensión y alta tensión tienen una vida de servicio limitada, y esto va en función de sus accesorios y de su instalación. Están sujetos durante servicio a estrés y esfuerzos térmicos y eléctricos, mecánicos y medioambientales, lo cual va degradando su vida. Y en función de eso, estos esfuerzos van a hacer que cambie la vida útil o envejezca mi aislamiento. El objetivo de la prueba de tangente delta
en cables poliméricos es detectar la presencia de arborescencias acuosas, y las arborescencias acuosas son un factor determinante en el envejecimiento de los polímeros. Aquí vemos una arborescencia y aquí al final estamos viendo una arborescencia eléctrica. Cuando ya se presenta la eléctrica, pues bueno, es falla, ¿no? La acuosa todavía podemos hacer algo cambiando el tramo del conductor o quitando la terminal y colocando una nueva, el empalme incluso. Dice, ¿qué es la prueba tangente delta? Es un método de diagnóstico global. Esta prueba no nos va a decir tienes un problema en la terminal, ni tampoco nos va a decir tienes un problema en el cable, o ¿sabes qué? Es el empalme. No lo vamos a saber. Ella nos va a decir solamente tu conductor está envejecido, tu conductor como un sistema, cable, terminal, empalme, conductor como un sistema total. ¿Qué problemas en el cable repercuten en el valor de la tangente delta? Bueno, si tengo arborescencias acuosas, entonces la tangente delta va a cambiar. Si tengo corrosión en la pantalla metálica, también el valor de tangente delta que mido va a cambiar. Si tengo humedad en el aislamiento, cambia mi valor de tangente delta. Y si tengo deterioro en los accesorios, también cambia mi valor de tangente delta. Es decir, cualquiera de estos puntos, cuando yo vea un punto a tocar en la tangente delta, podría ser cualquiera de estos puntos los que me están ocasionando ese diferente valor. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se realiza como una prueba de BLF, más sin embargo el tiempo es limitado o corto. Es una frecuencia de prueba en onda senoidal de 0.1 Hz también, con números de valores en tangente delta, es decir, toma tasas de muestreo de 8 a 10 valores o mediciones por nivel de tensión, y se hace a 3 diferentes niveles de tensión en función del conductor: a 0.5 veces el voltaje nominal a tierra, a 1 vez el voltaje nominal a tierra y a 1.5 veces el voltaje nominal a tierra. Estos valores o estos niveles de tensión deberían de mantener un mismo valor de tangente delta durante todo el ensayo, es decir, el mismo valor de tangente delta para 0.5 veces el voltaje nominal, para 1 vez el voltaje nominal y para 1.5 veces el voltaje nominal. Si empiezan a discrepar o a cambiar, entonces estamos viendo envejecimiento en el conductor. La tangente delta lo que mide, si fuese mi cable un capacitador ideal, lo que me va a medir es la corriente capacitiva a 90 grados del voltaje. Más sin embargo, mi conductor, por el envejecimiento y por su misma construcción, no es un capacitor ideal. Entonces vamos a tener también una corriente resistiva que está aquí. Entonces esa corriente resistiva y esa corriente capacitiva me van a dar un ángulo tangente entre mi corriente total. Esto es lo que estoy midiendo yo, la tangente delta, representado de manera gráfica. En donde tenga un aislamiento bueno, voy a ver una buena tangente delta, es decir, mayor corriente capacitiva. Donde tenga un aislamiento con degradaciones, arborescencias acuosas, voy a ver una corriente resistiva en paralelo con la capacitiva, y en función de eso va a estar cambiando mi tangente delta, ¿no? ¿Cómo hace la prueba el equipo? Ya vimos que hace 3 pasos, 0.5, 1 y 1.5 veces el voltaje nominal, y me toma 10 valores durante esos lapsos de tiempo o lapsos de prueba o de ensayo. Estos 10 valores o 5 a 10 lecturas se evalúan en función de la media de los valores, de la dispersión de los valores también y de la estabilidad, es decir, cómo se comporta la tangente delta en función del tiempo al mismo valor de voltaje, para posteriormente tener las 3 rampas con los 3 valores y sacar un promedio. Un conductor bueno o un sistema bueno tendría la misma tangente delta a 0.5 veces el voltaje nominal, a 1 y a 1.5 veces, es decir, la pendiente de esta curva no sería o sería 1, es decir, no habría diferencia entre la de 0.5 y la 1.5, ¿no? Un conductor degradado se presentaría de esta manera. Entonces ya vimos que también mi equipo ve la diferencia entre los últimos valores. Ya vimos que ve las medias y aparte ve la diferencia entre uno o el incremento en la tangente delta entre el primero y el último valor, para finalizar con una desviación estándar entre los valores obtenidos a los diferentes voltajes. Todo esto para, según el estándar del IEEE, determinar si mi equipo o mi cable no requiere acción
o requiere un estudio adicional, como lo puede ser descargas parciales, o requiere una acción inmediata de reemplazo de conductor, ya sea terminal o empalme, de acuerdo a estos valores obtenidos, los de la media, los de la desviación estándar y los de la diferencia entre el 0.5 y el 1.5 veces el voltaje nominal del valor de tangente delta. Vemos que vamos avanzando en la tecnología, y cuando nosotros tenemos una prueba de tangente delta que nos dice tu cable está degradado o envejecido en función de la primera prueba, que va en función del historial esta prueba, entonces ahora queremos determinar dónde está envejecido o qué acción tengo que tomar para poder yo hacer que mi conductor vuelva a tener las capacidades de mantenerse en voltaje nominal. La prueba de descargas parciales me va a decir ese entorno, me va a enfocar a la acción que yo tenga que hacer para poder conservar mi sistema de media tensión. Dice, ¿por qué es necesaria la medición y detección de las descargas parciales? En cables viejos y sus accesorios es muy necesaria, puesto que ahí un conductor que no está muy bien sellado en una terminal va a tener ingreso de humedad, y ese ingreso de humedad va a dañar no solo la terminal, sino todo el conductor por las arborescencias acuosas. Bueno, el hacer la prueba de descargas parciales en función del conductor mismo me va a dar un buen control de calidad en mi producto. En un sistema como tal me va a reducir o me va a prevenir los cortes o interrupciones de servicio costosos, y incluso como método de investigación para empalmes terminales del conductor mismo, evitar sus fallas. Dice, causas comunes por las cuales falla un cable. En los accesorios del cable, dice, decremento del nivel de aceite en los cables papel aceite. Esta ya aplica para los cables papel aceite y también con aislamiento XLP. Dice, en el aislamiento del cable también se puede haber degradado por el secado del aislamiento del aceite. Dice, factores que intervienen para causar el problema: la operación, mano de obra deficiente, como lo hemos venido marcando, operación, medio ambiente, incluso para el aislamiento del cable y para los accesorios. La mayor parte de las fallas las vamos a encontrar en la mano de obra. Los cables modernos XLP no deberían tener tales defectos como estos, que son de laminaciones, impurezas, semiconductoras, cortes y demás, o huecos incluso, por su método, como ya hemos comentado, de extrusión. Ya no se hacen con papel aceite enrollado y demás, se extruye el aislamiento y esto evita posibles fallas como lo son los huecos. ¿Cómo medimos la descarga parcial o qué es una descarga parcial? Si vimos bien que en el método de tangente delta teníamos una corriente capacitiva en el conductor, desde el punto del conductor hasta el final, que sería la malla de tierras, y una corriente resistiva en función de que tuviéramos un ingreso de humedad o una conductividad ahí en mi sistema de aislamiento, pues los huecos o los pequeños defectos que pueda tener mi cable, como son arborescencias eléctricas, van a dar una descarga, y esa descarga la puedo yo medir con mi equipo, que asemeja las veces de un radar. Dice por ahí, ¿qué es la definición de la descarga parcial? Es un pequeño arco o descarga eléctrica que ocurre en un defecto en el aislamiento y que no cruza el aislamiento entre los conductores. La descarga parcial se puede localizar. Es decir, este pequeña descarga no necesariamente tiene que ir desde el conductor hasta la malla de tierras para yo poderla localizar. Puede darse en el aislamiento o en el accesorio y yo la puedo rastrear o trazar. ¿Cuáles son las características deseables para un equipo de medición que vea descargas parciales? Bueno, lo que nosotros queremos al principio es determinar si hay una descarga parcial, de qué magnitud es y dónde se localiza, es decir, cable, accesorio, empalme o conductor. Dice por ahí, los parámetros claves para caracterizar una descarga parcial son el voltaje de inicio de la descarga parcial, es decir, a qué voltaje de mi nivel que estoy inyectando inicia la descarga parcial, el voltaje de extinción de la descarga parcial, a qué voltaje se extingue, a mi voltaje nominal o a un voltaje mayor del nominal con el que opera el cable. El valor de la descarga parcial, cuántos
picocoulombs tiene mi descarga parcial y la cantidad de descargas parciales que se dan en ese punto. Como vimos por ahí, dice la forma del voltaje aplicado, en este caso es una derivada del voltaje con respecto al tiempo. Cuando vimos que en la prueba de BLF es una constante o un voltaje constante durante el tiempo para nosotros poder determinar si pasa o no pasa, en este caso es una onda amortiguada, es un voltaje pico que va desvaneciéndose con respecto al tiempo en una onda amortiguada, para ver el inicio de la descarga parcial y el término de la descarga parcial, o el nivel de voltaje en el que se extingue la descarga parcial. La forma de onda de esta medición es diferente a las de la tangente delta o de la BLF. En este caso tiene que estar cercana a los 60 Hz. Los equipos lo hacen a una frecuencia más alta, 300, 400 o 500 Hz, en función de tener una fuente reducida. Y se debe de hacer la prueba a 1.7 veces el voltaje nominal a tierra por conductor. Es decir, se va incrementando el voltaje hasta llegar a 1.7 veces el voltaje nominal. Si no presenta descargas parciales nuestro sistema durante ese ensayo, entonces quiere decir que está muy bien. Si presentara abajo de una vez el voltaje nominal, entonces mi sistema está dañado y tengo que determinar, de acuerdo a lo que me indique la prueba, qué es lo que tengo que cambiar. La calibración del sistema de descarga parcial, a diferencia de tangente delta o BLF, se debe de hacer en campo, porque existe un ruido en el ambiente que me va a determinar el hacer una buena o mala medición. Vemos aquí cómo se ejecuta o se realiza la onda de medición de descarga parcial, donde aquí vemos el voltaje pico de 1.7 veces el voltaje nominal a que maneja mi cable, y cómo se va atenuando con respecto al tiempo. Al tener yo una descarga parcial, vería el punto donde enciende la descarga parcial y el punto donde se extingue la descarga parcial. Hay diferentes ondas que se manejan para poder determinar una descarga parcial. Podría ser la senoidal, cosenoidal, o en este caso una onda amortiguada como es esta que vemos aquí, y todas están normadas, es decir, existe una norma para cada una de ellas. ¿Cómo se localiza la descarga parcial? El equipo tiene interconstruido un radar en el cual me determina el inicio y el final de mi cable en función de una propiedad del conductor que se llama reflectrometría, y me dice cuánto mide mi conductor, y en función a eso, cuando detecta un punto débil, como lo puede ser este o este punto débil, me traza una gráfica y me dice: la descarga parcial está a 300 metros de aquí, o está a 10 metros de aquí. Y como yo ya conozco mi conductor y sé dónde existen empalmes, terminales y dónde es solamente conductor, entonces puedo determinar si la descarga parcial es en un empalme, en un cable, en una terminal o en otro accesorio. Vemos aquí unas gráficas o resultados de una prueba de descarga parcial, donde tenemos un conductor al inicio, el final del conductor y unos eventos de descargas parciales en las mitades o empalmes. En este caso, al revisarlo, fue un empalme que se contenía en esta medición o en este punto, que son 200 metros y 365 metros. ¿Y cómo se localizaron las descargas parciales? ¿Cómo puedo saber si mi conductor, en función de las descargas parciales que tiene, está próximo a fallar o no? Existen niveles de descargas parciales que se permiten tener en un conductor o en un empalme o en una terminación, en función de que si es seco o térmicamente contraído o contraído en frío, y hay niveles. Entonces, si pasan esos niveles, tendría que cambiar el accesorio definitivamente, o el conductor, ¿verdad?, en el caso. Vemos aquí que la descarga parcial en este punto fue por una mala contracción del empalme, y entonces la descarga parcial, si lo queremos ver más físicamente, son como chisporroteos que existen entre el aislamiento o entre cavidades que hay en el aislamiento, y estos chisporroteos los puedo yo detectar como con mi radar en función del tiempo y con la onda amortiguada que responde a la descarga parcial, ¿verdad?, y trazándolo con ayuda de un software que me va a decir dónde se encuentran y de qué magnitud y qué cantidad de descargas parciales se presentaron en ese punto. Como vemos, esta
es extraído del software. Existe en un sistema, en un conductor que aquí es 0 kilómetros y aquí es 6.7 kilómetros, infinidad de descargas parciales. ¿Por qué las hay? Porque está envejecido. Es un conductor que tiene arborescencias acuosas, eléctricas, humedad, suciedad, empalmes incluso y terminaciones, y todas esas van a presentarme descargas parciales. Si las descargas parciales no son repetitivas, como lo vemos aquí, se muestran de manera tenue en el software, pero si son repetitivas, se muestran de manera fuerte en el software. Entonces puedo discriminar yo si una descarga parcial es repetitiva en un punto o no, para saber si nada más fue suciedad que en ese momento se discriminó, o en el momento en que yo inyecté mi onda amortiguada se discriminó, o si es un punto incipiente que existe ahí en el conector o incluso mi empalme. En este caso, al inicio de la medición, lógicamente es mi conexión o terminal, y en mitades podría yo ver si es el conductor o si mismo podría ser un empalme, si yo tengo conocimiento que a los 1.8 kilómetros tengo un empalme instalado, ¿verdad? Limpiando mediante el software, ahora sí vemos más eficientemente dónde se encuentran localizadas las descargas parciales. Ya vimos que este conductor pasó al principio de las pruebas de BLF y no rompió, ¿de acuerdo? Posteriormente pasó las pruebas de tangente delta, pero dijo que estaba envejecido. Hay que ver dónde está envejecido y qué es lo que lo está ocasionando, ¿verdad? Para evitar ese daño. En esta ocasión, lo que era un empalme mal ejecutado, es decir, no tenía la pasta de prevención del estrés o de la descarga parcial en el empalme, y pues se pudo corregir. Lógicamente había conocimiento que a los 1.8 kilómetros había un empalme, y posterior a eso se realizó nuevamente la prueba y se evitó esa descarga parcial. ¿Qué pudo haber pasado? Pues que la descarga parcial llegara a operar el conductor y ese empalme se llegara a convertir en una falla, y posteriormente tendría que hacer un mantenimiento correctivo, no preventivo, ¿verdad? Ya hablamos de que si existen descargas parciales, que si cuántas son, que si qué nivel de voltaje. Bueno, también tienen un nivel o un punto donde se convierten críticas en función de donde se presenten. Por ejemplo, en los conductores tipo papel se pueden permitir hasta 10,000 picocoulombs de descargas parciales sin que pueda ser una falla. En los PE o XLP, en el mismo aislamiento, es decir, no empalmes, no terminales, sino en el conductor, tiene que estar por debajo de 20 picocoulombs. Si empiezo a ver o se empiezan a presentar descargas parciales mayores a esos 20 picocoulombs, entonces tengo que ver qué es lo que lo está ocasionando, quizás un radio de curvatura malo, un defecto en el jalado quizás de mi conductor cuando se instaló, y hay que cambiar ese punto porque es un posible punto de falla. En los empalmes, en los de aceite ya vimos que puede ser menor todavía a 10,000 picocoulombs y no habría problema, mayor. En el aislamiento aceite resina, 5,000 picocoulombs, y en el aislamiento silicono EPR de 500 a 1,000 picocoulombs es típico. Si empiezo a tener descargas parciales mayores a 1,000 picocoulombs, entonces habría que cambiar ese empalme. En las terminaciones o terminales, en aceite podrían permitirse hasta 6,000 picocoulombs. En la terminal contráctil en frío, 3,500 picocoulombs, y en las contráctiles en caliente, aquí es la terminal seca la que se autocontrae, y esta es la terminal contráctil en frío, 250 picocoulombs. Estos niveles no llega a ser un estándar, llega a ser una recomendación. No existe todavía algo tabular o en un estándar o en una norma que te diga qué niveles de descargas parciales puedes tener en uno o en otro accesorio, pero sí existe un historial y una tendencia en función de investigaciones, lo cual esta es la fuente de esa investigación y cómo establecen su criterio, ¿verdad?, para aceptar o no aceptar un conductor que contiene descargas parciales. Lo ideal es que el conductor no contuviera descargas parciales por lo menos hasta una vez su voltaje nominal de prueba. Si empieza a tener descargas parciales posterior al 1 su voltaje nominal, entonces ahí sí no serían tan dañinas, pero podrían convertirse en descargas parciales que
dañaran mi sistema de aislamiento. Los equipos en los cuales las descargas parciales podemos medir, por ejemplo, podría ser un equipo senoidal, uno cosenoidal, y se ocupa un módulo para el amortiguamiento de la onda DAC. Hablamos ya de las diferentes pruebas que nos atañaban el día de hoy y vemos entonces los estándares que le aplican a cada una de ellas. Por ejemplo, la 400.1, en el caso para la corriente directa o la prueba de alto potencial corriente directa HiPod como la conocemos, la 400.2 para las pruebas de BLF, la 400.3 para la prueba de descarga parcial y 400.4 para la onda amortiguada, que es la que vimos al final nosotros. Son los estándares del IEEE de 400, las cuales nos van a decir cómo realizar las pruebas y las tendencias o los valores que necesito yo observar o determinar para los límites que podemos tener. Con esto termino mi presentación. Dejo un espacio para preguntas y respuestas en el caso que las tengan y podemos ejemplificar una prueba o una conexión aquí para un tangente delta o para un equipo o para una prueba de BLF o Very Low Frequency con este equipo que tenemos aquí. Respecto al método de prueba de descargas parciales, tú mencionas la DAC, pregunta del método, ¿cuántos pulsos le metes para hacer tu diagnóstico? Esa es una. Y la otra, se tiene entendido que no se hace descargas parciales a 60 Hz por el tamaño de la fuente. Sin embargo, hay otras tecnologías como las resonantes que aplican 30 Hz, que es más cercana a 60. Y bueno, necesitamos tu opinión al respecto. En efecto, las fuentes son muy grandes, incluso las resonantes son muy grandes para los sistemas o los equipos en alta tensión que son 115, 230, los valores de descargas parciales o los valores que se tienen que manejar en el voltaje para poder medir la descarga parcial hacen que se ocupe un equipo resonante para crecer nuestro sistema. Entonces sí se tiene que hacer con resonante forzosamente en ese tipo. La primera pregunta en cuanto a cuántos pulsos se inyectan está normado, es una norma, es decir, te da un mínimo de pulsos que tienes que inyectar y también viene aquí en la 400.4 y 400.3. No lo tengo el dato directamente, pero aquí vienen los pulsos mínimos que debes de inyectar para poder establecer que una descarga parcial o para poder medir una descarga parcial eficientemente. Regularmente para localizar una falla comienza con la degradación y el envejecimiento, que es la tangente delta, y posteriormente trazamos con descarga parcial. Los puntos en los que hemos localizado fallas, por ejemplo, han sido en cables de 7 kilómetros en el sistema de tren eléctrico aquí en Guadalajara. Son empalmes que tienen y que ya están envejecidos de años, 20, 30 años. Se han cambiado los empalmes y se han corregido esos detalles. Otros parques eólicos también en la venta, allá para Arriaga, Chiapas, donde encontramos termitas que se estaban comiendo el aislamiento y se encontraron por medio de descargas parciales. Se cambiaron tramos de conductores en esos puntos donde estaban débiles. Como tales, prácticamente son en los directamente enterrados donde más hemos encontrado problemas. Ahorita que comentabas lo de la detección de los problemas en las terminales, ¿eso se hizo con el equipo de descargas parciales o con el tangente delta? Con el de descargas parciales directamente, porque si recordamos la gráfica me dice exactamente dónde se encuentra. Aquí dice 0 y podría decir al final. Entonces esas son las terminales donde conectamos. Como mencionaste, el equipo que presentan o que manejan es para cables, sin embargo es una fuente, es una energía, es un medidor. La pregunta es si en un momento dado con ese instrumento se pudiera evaluar otros aislamientos como un transformador, como una subestación, porque ya tienes una fuente y tienes un medidor. No sé si eso se pueda, que esté recomendado, ya sea por ustedes o por la marca que representan, y la tercera, si hay alguna referencia normativa. No, son diferentes. Para hacer descargas parciales en los transformadores, que son equipos que ahora sí tienen 3 dimensiones, no solo la longitudinal,
se ocupa otro tipo de instrumentos de descarga parcial, los cuales tienen sensores que posicionan la descarga parcial donde la encuentras. Entonces no se realiza y no se recomienda por nosotros. A nombre de la Asociación de Constructores de Obra Eléctrica de Occidente, ACOEO, quisiéramos darle un reconocimiento al ingeniero y le brindamos un fuerte aplauso. Gracias.